Nuestra Tierra Dinámica. La educación sobre cambio climático global fomentando la acción ambiental fue el tema que abordó la doctora Marina Lagrave durante la cuarta reunión nacional de Red SCRIM realizada en Veracruz este año. Escuchemos la entrevista que nos concedió la experta en comunicación de la ciencia y especialista en educación multicultural. Iniciamos. Doctora Lagrave, hoy escuchaba yo con mucho gusto de entrada su exposición, que es fresca, es de una buena divulgadora de la ciencia, algo que se agradece en medio de un congreso académico. Y me preguntaba, ¿cuál ha sido el componente fundamental para que usted alcance, a través de su trabajo de comunicación, a aquel que no se puede ver, que no se deja ver, pero que es el que más requiere la información, por ejemplo, en el caso de clima, desastres, riesgos? Bueno, siempre hay que comenzar por el principio y es desarrollar una empatía, desarrollar una amistad y una relación. Cuando las personas nos vemos a los ojos y sabemos que somos honestas y la intención es clara, entonces abrimos el corazón, abrimos los oídos y estamos dispuestos a escuchar. Como le comentaba, la comunidad latina en todo el mundo, pero la comunidad latina en Estados Unidos, en su gran parte ilegales, muy vulnerables, muy temerosos de ser descubiertos no solamente en su parte legal, sino en su falta de conocimiento, su falta de educación. Son tantas los vientos en contra, sienten ellos, que se hacen y se convierten más vulnerables. De manera que cuando uno como latina, uno siente que estamos resonando en el mismo corazón y la intención es sincera y es una intención de empoderamiento, entonces podemos lentamente comenzar a filtrar mensajes de educación, en este caso lo que a mí me concierne, que es cambio climático, el medio ambiente, y entonces podemos empezar a, como comentaba en mi ponencia, a encontrarnos en un punto de encuentro, no desde, como decíamos, el modelo de la conquista, déjame enseñarte y decirte cómo es, sino qué sabes tú y qué podemos hacer juntos. Quiero aprender de ti. Cuando uno abre ese diálogo o esa puerta y le dice uno a una ama de casa que está todo el día en la casa, que no ha salido, que lleva al chico a la escuela, no habla el inglés, se siente completamente quizás deprimida, quizás abusada muchas veces y se siente que al final es un callejón sin salida y entra uno con una ventanita y vemos hacia afuera y hablamos del medio ambiente, que a todos nos pega el sol, la brisa, nos aqueja la lluvia, la nieve, el invierno y las estaciones. Es un tema de conversación y un punto de encuentro entre la comunidad científica, o lo que es la ciencia, y una familia o una ama de casa en este caso, ¿no? Aquí usted toca algo muy interesante, que yo sé que lo hace usted intencionalmente, con esta inteligencia de la comunicación, y es, si hay algo de lo que podemos hablar cotidianamente y romper el hielo, es el clima, ¿cierto? El clima, exactamente. Ahora, ¿cómo lo hace presencialmente? ¿Cómo puede México remontar distancias, kilómetros? ¿Cómo podemos empezar? Yo digo que, yo me acuerdo de chica, yo le preguntaba a mi papá que yo quería cambiar el mundo, él me decía, mira, es como las hormiguitas, empieza en un cuadrito y no intentes abarcar absolutamente todo. Y eso es en respuesta a empezar con una escuela, empezar con una pequeña comunidad, con una familia. De alguna manera empezar a experimentar o empezar a jugar quizá con nuestra intención y quizá con una amiga, con una persona que pensamos pudiera ser un buen objeto y un buen estudiante que nos puede apoyar a abrir y a entender un poco qué camino a seguir. No hay realmente una plantilla a seguir. Yo creo que el camino se hace al andar definitivamente, para mí ha sido así, y como comentaba en mi ponencia, una manera muy humilde y una manera muy abierta a escuchar el diálogo. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que a usted le inquieta o le interesa? Por ejemplo, una oportunidad muy buena se ofreció para mí trabajando con la prensa y la televisión. Tenemos tormentas de invierno severas y esto realmente afecta a muchas familias latinas. Muchas familias están trabajando, salen de su casa a las 4 de la mañana en medio de una tormenta invernal y entonces hablar con ellos, establecer un diálogo de cuáles son los peligros reales en una tormenta invernal. Cómo los puede afectar, cómo pueden ellos sobrevivir a una tormenta invernal, se convirtió en un diálogo increíble. Y de allí pues comenzamos a hablar de otros temas y ellos solo fueron hablando y exponiendo, y eso es quizá un ejemplo de trabajar no con los niños, sino con los padres de familia o con esos trabajadores migrantes que
están muy escépticos, ¿no? Y conectar a esos padres con el aprendizaje que están recibiendo los niños en las escuelas. Entonces, al entender los estándares o las pautas nacionales de educación y saber qué se está estudiando en cada grado, para mí ha sido fundamental, de manera de, si yo sé que usted tiene un hijo en el 4º grado de primaria, sé que su hijo está estudiando en este momento quizás los planetas, entonces enfoco por allí un tema de conversación, vamos a observar, vamos a hacer una noche estelar, vamos a observar las constelaciones, porque el padre de manera indirecta está escuchando que eso es lo que trae su hijo de la escuela, y ayudo, empodero a los padres a establecer un diálogo con sus hijos, ¿no? De una manera muy informal y muy intencional, pero liderando, como digo yo, por detrás, ¿no? México, como muchos otros países en Latinoamérica, está en los grandes temas del mundo contemporáneo, y uno de ellos es la comunicación de la ciencia y la educación. ¿Cómo siente nuestro país respecto de otros países? ¿Se ha tenido oportunidad de asomarse a estos indicadores en materia de comunicación de la ciencia? Cada vez que vengo a México, y he venido extensamente, estuve aquí, como comentaba, con la campaña Milagro aquí en Veracruz durante un mes, precisamente trabajando en la comunicación de la ciencia. Una de las cosas que puedo usar como ejemplo en el caso de la campaña Milagro, me acuerdo que una vez más es las conexiones humanas, definitivamente. Yo me recuerdo y nunca olvidaré mi encuentro, un almuerzo con la maestra Xochitl Osorio, su secretaria acá de su estado, y la intención era almorzar y ponerme a la orden. El entusiasmo de la maestra Xochitl cuando abrió el centro de operaciones aquí en el Hotel Camino Real fue tan increíble, con el doctor Carlos Welch, que estaba con ella en ese momento, que esa misma noche la maestra Xochitl trasladó a 35 maestros al centro de operaciones. Yo no sé cómo los montó en un autobús, se los trajo a todos, y nosotros, la comunidad científica, hicimos lo que llamamos una presentación MacGyver, porque buscamos los recursos para hacer una presentación a los maestros inmediata. Esto es para quizá decirle que en la comunicación de la ciencia todos jugamos un papel fundamental. Creo que la comunidad mexicana está allí, deseosa, abierta y deseando. Y creo que también muchos de los latinos, científicos latinoamericanos en Estados Unidos, que trabajamos bajo agencias y laboratorios nacionales allá, tenemos la gran interés y cariño de traer lo que tenemos y lo que hemos aprendido y conectarlo con nuestros compatriotas y compañeros científicos acá en México, ¿no? Sí, creo que hay mucha receptividad. Este congreso, definitivamente, esta reunión ejemplifica un poco esa intención, al haberme invitado a hablar nada más que de los programas, realmente demuestra pues el deseo de aprender y de saber y de conocer más cómo lo estamos haciendo, cómo estamos llegando y qué casos podemos replicar en nuestras comunidades locales y fuera del país. Por fortuna he estado escuchando, tanto en medios, en congresos, donde nos movemos también parte de la academia, el sentido de humanizar. Y usted, sin duda, pone en la mesa con su ejemplo en su trabajo esto que es tocar al otro, ¿no? Independientemente de los medios. Aunque quisiera también su opinión en este momento sobre el papel de los medios. Importantísimo. Yo creo los medios y los científicos, la comunidad científica debe entender cómo usar los medios y no los medios venir necesariamente al científico. A mí me ha sido muy fácil realmente, con una acogida increíble. Fui yo la que aproximó a los medios no me aproximaron a mí. Y desde el momento que yo aproximé a los medios, inclusive como les comentaba, con el premio Emmy que recibimos con nuestro documental de dos partes de calefacción global, esa fue una propuesta mía en mi necesidad de comunicar la ciencia. Yo lo dirigí, yo dije qué científicos íbamos a entrevistar, cómo, cuándo y dónde, inclusive las locaciones donde íbamos a filmar. A mí me seguía el camarógrafo y básicamente el meteorólogo me hacía las preguntas que yo le decía que quería que me hiciera. Eso es un ejemplo de que es de dos vías y la comunidad científica debe ser menos tímida en aproximar a los medios. Yo creo que los periodistas, los medios allá afuera están necesitados de un buen comunicador de ciencia que explique, como he escuchado yo durante estos 2 días, maravillosas ponencias
muy a tiempo, muy a punto, y yo fuese alguno de estos meteorólogos y llamo y digo, yo quiero hablarles a ustedes de lo que son los huracanes y el impacto que tiene sobre la costa, etcétera, etcétera. Y yo creo que los medios están abiertos y dispuestos. Y creo, por otra parte, hablaba con otra colega esta mañana de la importancia del científico de saber comunicar la ciencia. Si bien un científico a lo mejor no le es fácil nivelarlo y poder expresar su ciencia de una manera más coloquial y entendible para la comunidad o para los mortales, como decimos, encontrar quién puede ayudarlo a comunicar esa ciencia, porque mucha necesidad hay. Yo estuve en el Comité de Información Pública de la Unión Geofísica Americana durante 4 años y era uno de los temas de relevancia. Y en ese momento se decidió hacer una de las primeras asambleas conjuntas en Acapulco, México, por primera vez en la historia. Y de verdad una experiencia inolvidable, porque cuando llegamos a Acapulco, nuevamente la historia de Veracruz se repitió. Cuando llegamos había 5 maestros registrados en los talleres de educación y cuando aproximé a los medios y les conté lo que estábamos haciendo, al día siguiente teníamos más de 150 maestros inscritos. O sea que los medios debemos usarlo en 2 partes, no necesariamente el periodista venir a entrevistarnos, sino nosotros buscar y decir, tengo esto y quiero compartirlo. Agradezco muchísimo en medio de la apretada agenda que usted nos haya dispensado estos minutos. Muchísimas gracias, un placer. Muy amable. El investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, René Lobato, durante la reunión nacional de Redes CLIM, habló de la sequía. Se refirió a esta como un enemigo silencioso que no nos damos cuenta que existe hasta que no está enfrente, y el costo de la reconstrucción por ella es muy elevado. Continuamos. Doctor René Lobatos, gracias porque lo atrapé en medio de una apretada agenda del Congreso, de la reunión. No obstante, el tema que usted presentará, hablaremos sobre sequías, hasta donde tengo entendido. Es uno de los temas que de frontera en más de un sentido, ¿no? Es decir, es en las sequías en donde nosotros creo pudimos haber reconocido hace tiempo que estaba pasando algo con el clima. ¿Nos puede contar por qué es tan importante en este momento retomar el tema y ponerlo en la agenda como algo prioritario? Mire, el tema de las sequías no es reciente. Tenemos registros de las sequías desde la época prehispánica y es tan importante que incluso ha determinado condiciones culturales y socioeconómicas, migración de culturas, como lo podemos ubicar. Entonces llega a ser un tema medular. Por ejemplo, un dato, la sequía de este año 2011-2013 tuvo un costo, digamos, en recursos financieros, recursos monetarios, de más de 7,000 millones de pesos, atender una emergencia de este tipo. Entonces, las sequías tienen la peculiaridad de ser lentas, su efecto es muy pausado. Si bien empieza con un tema de que deja de llover, empezamos a sentir la percepción de que deja de llover. Poco a poco sus efectos se van viendo más y más en los sectores productivos. En el sector hídrico, por supuesto, empezamos a sentir la baja en los escurrimientos de los ríos, en las presas, en los lagos, lagunas. Y después en la agricultura, empezamos a sentir también ese efecto en la agricultura, incluso teniendo zonas de riego o zonas de alta tecnología como las que llega a tener el país en algunas regiones. Finalmente es la sequía socioeconómica, la más importante porque al final de cuentas es la que le pega a todos los ciudadanos. Nos pega en ración, dotación de agua, nos pega en disponibilidad y calidad de agua, y por supuesto nos pega en todo el sector productivo. Llegan a ser los productos más caros, más escasos.
y que de alguna manera incluso volvemos a mencionar, en algunas regiones de nuestro país y de otros países se marca también la migración. Entonces un sector, o sea, poco a poco las sequías son tan importantes, pero el gran problema que tenemos es que no la vemos regularmente hasta que está enfrente de nosotros. En este sentido, el patrón de sequías en nuestro país en concreto, en nuestro territorio, ¿ha variado? ¿Hay un registro puntual si estas han sido más prolongadas conforme los tiempos son más tempranos, más cercanos? Bueno, tenemos ahora más datos para observar este tipo de fenómenos, ¿no? Lo que podemos observar en el curso de las últimas décadas es que las sequías han estado ahí presentes. Hasta ahora no tenemos registros de que tenemos cada vez sequías más frecuentes. Sin embargo, lo que podemos observar es de que cada vez como sector social somos más vulnerables a este tipo de fenómenos, obviamente por crecimiento, por ese tipo y sobre todo por disponibilidad del agua. La disponibilidad está asociada no solo a estos periodos naturales, sino también a la gestión que hacemos en los diversos sectores, gobierno federal, estatal, municipales y hasta usuarios, ciudadanos como nosotros, digamos, qué tipo de uso le damos al recurso. Entonces, volviendo a su pregunta, todavía, digamos, las sequías ocurren, pero las documentamos mejor que como las documentábamos anteriormente, y probablemente su pregunta venga si está ligado al tema de cambio climático. Sin lugar a dudas que está ligada al tema de cambio climático, sin embargo es muy complejo separar la señal de la variabilidad climática misma con la señal de cambio climático. Estudios recientes en este sentido indican que es mucho mayor la señal de la variabilidad climática que la de cambio climático, pero en la medida que avancemos en las próximas décadas y sobre todo las últimas décadas de este siglo, entonces sí vamos a tener ya un impacto que se puede separar muy bien ambas señales de la variabilidad y el cambio climático. Hasta como vamos, en resumen, es más la variabilidad y la documentamos más ahora que la documentábamos antes. O sea, había un subregistro de alguna manera que hoy no tenemos. Ahora, el avance del asentamiento humano en ciertas zonas del país ha provocado también a habitar incluso los desiertos. Y esto ha modificado también la versión sequía-hombre, es decir, esta relación del agua-hombre, cómo está impactando ese asentamiento humano frente a las sequías. La vulnerabilidad, digamos, a este tipo de fenómenos que es migración y asentamientos humanos es alta. Estamos ocupando zonas en donde de forma natural la disponibilidad del recurso es escasa. Sobre todo, como usted menciona, en zonas áridas, en realidad mencionar que hay sequías en zonas áridas, sí, pero de forma natural es una zona seca. Entonces tiene que amplificarse mucho más su intensidad en función de su definición de sequía como tal, para que este fenómeno quede aún registrado. No es lo mismo hablar de un periodo de lluvias, por mencionar en Tijuana, que es aproximadamente, o en Mexicali, que es una lluvia anual de 200 milímetros acumulada, a una lluvia anual en Tabasco que es de cerca de 3,000 milímetros en algunas zonas. Y, sin embargo, para las dos regiones se presenta la sequía. O sea, existe sequía dentro de un régimen árido seco como es ahí en Mexicali, en la zona en el norte, Baja California, norte de Sonora, por ejemplo, en estas regiones que son muy áridas, como también existen sequías en el centro-sur del país, como lo estamos observando en este año, donde parece ser que se moduló el cambio. En el norte tenemos un patrón regular de lluvias, y en el sur-sureste tenemos una escasez. Por lo tanto, en el sur-sureste, en este momento, tenemos una condición de sequía dentro de los regímenes, una sequía que ya está dentro del ciclo hidrológico, ya es una sequía hidrológica.
Ahora, doctor, pensaba yo en el mapa y en esta movilidad que obliga, a esta movilidad obliga la sequía. Cuando hablamos de esta prolongación, usted decía, se ve, es como la punta de un iceberg, ¿no? Cuando uno dice hay sequía, pero ya hubo estragos previos y podemos calcular o mitigar el impacto de esta sequía. Sí, por supuesto. Esa es una de las razones por las que existe un programa. Hay un programa nacional que se llama el Programa Nacional contra las Sequías, PRONACOSE. Es un programa que precisamente establece todo un mecanismo que va desde la observación, la prevención y hasta la mitigación, cuando en este caso el fenómeno es inminente. Entonces, en la parte de la observación necesitamos observar y medir mejor. En la parte de la prevención necesitamos tener los elementos adecuados para informarles a los tomadores de decisiones de un evento que puede venir y que por lo tanto hay que estar preparado. Y que además, ¿cómo hay que estar preparados? O sea, hay protocolo, el protocolo del PRONACOSE establece qué hacer, dependiendo de qué sector, para mitigar los efectos y sus impactos. O sea, sí existe un mecanismo y es prácticamente lo que vengo a platicarles esta tarde. Por último, sabemos que tenemos conocimiento, tenemos información a nivel de académicos e incluso a nivel de tomadores de decisiones. ¿Cómo comunicar la sequía a quien la padece directamente? Ese es un tema muy medular. Incluso la Organización Meteorológica Mundial recomienda que tanto los científicos de las áreas físicas como los científicos de las áreas sociales tienen que trabajar juntos para hallar un lenguaje tal que la sociedad lo pueda entender y que de ahí podamos comunicar mejor no solo a los tomadores de decisiones, sino a los usuarios, que somos los ciudadanos, y que desarrollemos una nueva cultura de conservación del vital líquido como es el agua. Tenemos que optimizar su recurso, tenemos que pensar que el agua ya no es un recurso ilimitado, que está limitado y que si no hacemos un buen uso de ella, nosotros lo sentimos y las próximas generaciones aún más. Finalmente, Red Clima está haciendo una labor importante al poder ser esta convocatoria, al poder hacer estas convocatorias. ¿Qué esperaría usted de esta cuarta reunión, doctor? Bueno, yo esperaría precisamente eso, que las áreas técnicas, las áreas sociales y las áreas de gestión podamos hacer un frente común, no solo en el tema de sequía, sino en toda la cuestión medioambiental. Estamos hablando en este momento de sequías, pero estamos hablando también de inundaciones, estamos hablando de fenómenos severos que tienen otra escala, pero que al final de cuentas impactan en el usuario, en el ciudadano de a pie, porque si no estamos prevenidos, si no tenemos protocolos de acción, si no realizamos las medidas necesarias para mitigar este tipo de fenómenos, vamos a sufrir aún más, o sea, sin lugar a dudas. Y no solo por el cambio climático, sino porque cada vez somos más vulnerables y entonces tenemos que verlo de esa forma.